Sí. Okay. Entonces el siguiente es este. Ok. Vamos a... Se encuentra el campo eléctrico dividido en un plano infinito de carga positiva con densidad superficial uniforme. Si este es un plano infinito, vamos a ver. Si este es un plano infinito, vamos a dibujar una pared infinita. Aquí. Y está cargada uniformemente. ¿Ok? Estamos viendo la sección transversal de esa pared. Si yo quiero aplicar la ley de Gauss, tengo que buscar una forma de geometría a esto. Encuentre el campo eléctrico. Vamos a encontrar el campo eléctrico pues en un punto. Digamos un punto a una distancia, no sé. ¿Cómo es el campo eléctrico en este punto generado debido a esta pared? Voy a imaginar una superficie, bueno, un volumen, un cierto cilindro que sale y es perpendicular al campo generado. Digamos, el campo va en esta dirección, ¿okay? Entonces, y la normal a esta superficie también va en esta dirección. Entonces, me puedo imaginar esta parte. O sea, este sería un cilindro que sale de aquí de la cara. Pero como sale hacia este lado y apunta hacia allá el campo, pues del otro lado de la cara, pues también puedo imaginarme el mismo cilindro, ¿ok? Y este cilindro también genera un campo hacia este lado, ¿ok? Este campo va en esta dirección y también tiene una normal que va en la misma dirección, ¿ok? Porque estamos viendo las caras del campo generado por esa pared. Entonces, lo podemos ver así como una pared. Entonces, lo que tengo aquí, que el flujo eléctrico generado por esa pared, pues sería igual al campo que tengo aquí, o sea, a E por A, que sería el flujo más este otro flujo. ¿Ok? Porque aquí tengo una segunda pared. Entonces, eso sería igual a 2 veces el campo por A. Y no es que este sea positivo, este negativo y este positivo porque uno va en sentido y otro. No, es el campo que genera la pared. En ese sentido, el campo hacia acá es positivo y el campo hacia acá también es positivo. ¿Ok? Nada más que este lado lo está generando esta pared que está aquí, este lado de la pared, y acá lo está generando este lado de la pared. Y esto debe ser igual a la carga que hay en esa pared entre epsilon 0, que esa es la ley de Gauss. Tenemos una densidad de carga aquí. Tenemos una densidad de carga superficial que sería a la carga entre el área. Entonces la carga tiene que ser igual a por el área y puedo sustituir ese valor aquí. Entonces 2 veces el campo eléctrico, así el flujo como está aquí, va a ser igual a esto que está aquí. Pero si sustituimos el valor de Q, va a ser igual a sigma por el área sobre, no, nada más es sigma. Sí, sobre epsilon 0. Q es este valor que tengo aquí y me quedaría epsilon 0. Entonces, como tengo de los dos lados, tengo área, voy a eliminar eso y me queda que el campo eléctrico generado por esa placa, igual a sigma
entre 2 veces epsilon 0. Ok, y sí, o sea, tengo la pared. Si pongo un punto de este lado, voy a estar sintiendo el punto, va a estar sintiendo la mitad del campo que en realidad está generando la pared. Ok, si muevo el punto del otro lado, pues va a pasar lo mismo, ¿no? O sea, si lo pongo aquí, va a pasar lo mismo. Solamente va a sentir la parte del campo que genera esta pared, no esta. Entonces, es por eso que tenemos este resultado aquí. Bueno, ¿de qué otra forma podría ser esto? En realidad, también podríamos pensar que el área que está aquí, como esta carga que está aquí, tiene esta superficie y también esta superficie, el área que está aquí pues sería apenas un medio, ¿no? Un medio de la superficie total. O sea, este punto se ve afectado solamente por un medio de esta área y nos quedaría la misma ecuación, ¿no? Bueno, siguiente. Conductores en equilibrio electrostático. Bueno, nosotros al inicio del semestre veíamos que había tres tipos de materiales, ¿no? Bueno, hay más, pero los que a nosotros nos interesan son los aislantes, los conductores y los semiconductores. Y veíamos cómo funcionaban cada uno de ellos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos un conductor que está en equilibrio electrostático? Que está en equilibrio electrostático significa que dentro del número de cargas positivas y negativas son las mismas. Y habíamos dicho que para un conductor, normalmente los metales, los electrones andan libres dentro, moviéndose, ¿no? Como si fueran una nube. Y eso hace que todo el conductor esté en equilibrio, ¿no? O sea, compensa. Si aquí hay, por ejemplo, en esta región no hay electrones en un instante de tiempo, de inmediato se llena para compensar eso, y si aquí se crea un vacío, pues se regresan y ahí se están paseando, ¿no? Dentro del material. Entonces, en el interior de, en el interior de aquí, de este objeto, de este sólido, pues el campo eléctrico es cero, ¿ok? Ya sea que el conductor sea sólido o hueco. Si esto adentro, como veíamos en los ejercicios, por ejemplo, que teníamos una esfera cargada, si esa esfera fuera hueca en el interior, el campo eléctrico iba a ser cero. Entonces, esa es una de las propiedades que tienen los conductores cuando están en equilibrio electrostático.
Ahora, si un conductor aislado tiene carga, toda la carga va a estar en la superficie. ¿Okay? Se van a acumular en la superficie las cargas. Vamos a, por ejemplo, para comprobar esto, Gauss hizo un experimento. ¿Se acuerdan de la jaula de... No, Gauss no, Faraday. Faraday hizo un experimento, la jaula de Faraday, así se llama. Y se usa mucho en las películas cuando salen las bobinas Tesla, ¿no? Que dentro se pone una persona dentro de esa jaula y ahí dentro estás así seguro, ¿no? Entonces, de hecho, algo parecido hizo Faraday. Y pues él creó una especie de esfera y la conectó a una cierta corriente y él estaba dentro de la esfera. Y a él no le pasó nada. Y hizo circular, le aplicó una diferencia de potencial. Y a él no le pasó absolutamente nada porque estaba protegida por la esfera. Él demostró con eso que las cargas estaban fuera, no adentro, que la corriente sí, circulaba por fuera. Entonces, hay otra, la parte 2, o sea, aquí, ¿cómo comprobamos, por ejemplo, solamente reside en la superficie? Esto se da mucho en las impresoras láser. Las impresoras láser llevan unos cilindros que es donde se forma la imagen, pero tienen un cilindro aquí arriba de hule la mayoría de las veces, y este es un cilindro como verde o no sé, es de diferentes colores. La mayoría de las veces es un cilindro verde. ¿Okay? Los cilindros son de aluminio. La cara interior del cilindro está aterrizada. Y aquí a este cilindro que es de hule se le aplica un voltaje. Vamos a suponer que se le aplica una cierta carga. Entonces, esas cargas por contacto, al cargarse este cilindro o este rodillo, normalmente son de hule, al cargarse por contacto hace que este también se cargue. ¿Ok? Entonces vamos a tener que la superficie de este cilindro queda cargada. ¿Cómo sé que nomás la superficie? Bueno, de este otro lado, en las impresoras, para aquellos que las han revisado, los cartuchos de tóner, si ven en los cartuchos de tóner, también hay un cilindro negro que está lleno de polvito de tóner, todo pegado a él, que es como un imán. ¿Ok? Y este también está polarizado, tiene un cierto voltaje. Y por aquí tenemos el láser. ¿Ok? Por aquí tenemos el láser. Vamos a suponer que este láser apunta y escribe una letra. ¿Ok? El láser lo único que hace es un recorrido en esta dirección y este se está moviendo. Se está moviendo y lo que hace es el láser escribir. Pero ¿qué hace cuando el láser pone la luz en este lugar? Lo que hace es quitar esa carga ahí, esa carga negativa, y deja un hueco electrostático. Nosotros si lo vemos, no vemos eso. Pero no sé si han puesto su mano sobre una superficie y ustedes sienten como que hay algo, ¿no? Se les, como que levantan los vellitos y ustedes pueden sentir que hay algo en una superficie cuando está cargada. Entonces, si una parte de esa superficie no tuviera carga, ustedes pues difícilmente no lo van a ver, ¿ok? Y a menos que sea una parte muy grande, lo van a poder sentir como que en ese lugar hay un hueco. Entonces lo que hace el láser es quitar las cargas, ¿ok? Al quitar las cargas, si todo esto alrededor era negativo, pues ahí adentro va a quedar como que positivo, ¿no? Entonces, si el tóner está cargado con un voltaje, digamos, negativo, se va a proyectar y va a llenar ese hueco con tóner. ¿Ok?
al estar girando este y al estar girando este así, pues va a ir tomando toner y se va a ir llenando esta parte. Ese no gira así, se tendría que girar al revés, tendría que girar así. Entonces, cuando llega esa letra aquí abajo tenemos otro rodillo que está debajo de esos dos. Y por aquí pasa la hoja, entre medio de esos dos rodillos. O sea, la hoja viene por acá, digamos, pasa por el medio de... Para este sistema, la hoja tendría que pasar, este rodillo tendría que estar aquí arriba. Bueno, lo vamos a dibujar aquí abajo. Al pasar este por aquí, esto se va a mover acá y este también está a otro voltaje, pero este voltaje va a ser, digamos que negativo y va a atraer estas cargas positivas que están aquí y va a hacer que ese tóner se proyecte aquí en la hoja. Entonces, al seguir la hoja, la dirección de movimiento, aquí van a ver otros dos rodillos que van a hacer que el papel, el tóner se funda, ¿ok? Y es cuando sale la hoja de la impresora láser calientita, ¿no? Que ustedes la sienten como tortilla. Lo que hacen es que aquí hay unas resistencias que calientan este rodillo y al pasar el papel por aquí, lo que hace es fundir el tóner, lo derrite y hace que al presionarlo, el tóner derretido, que es plástico, se pegue a la hoja en las fibras del papel. Entonces, y eso es como se da el proceso de impresión láser. Y esto es porque las cargas residen solamente en la superficie del conductor. Acuérdense, este es un tubo de aluminio. Está recubierto con una película fotoconductora que es una pintura que al fotoconductora dice que cuando le pega la luz, se disipan las cargas que tenga encima. ¿Okay? Entonces, más o menos es el principio de funcionamiento de las impresoras láser. Ok, entonces utilizan todos los, ¿cómo se llama? Todo lo que estamos viendo aquí se utiliza aquí y mucho se maneja diferencias de potencial. No es que el voltaje sea positivo o negativo, no, sino que es uno más positivo que el otro. ¿Ok? Y eso hace una diferencia de potencial y eso hace que las partículas de tóner se proyecten primero de este rodillo a este y luego de este rodillo al papel. ¿Okay? De hecho, se proyectan a este rodillo de aquí de abajo, pero como por el medio pasa el papel, pues quedan impregnados en el papel. Más o menos ese es el funcionamiento. Ahora, el campo eléctrico afuera de un conductor, eso sí ya hemos visto mucho eso. Tenemos un conductor y tenemos un campo eléctrico. Entonces, aquí sería E, sería igual a la densidad de carga superficial sobre epsilon 0. ¿Ok? Y, por ejemplo, para un conductor de forma irregular, la densidad de carga superficial es mayor en los puntos donde el radio de curvatura es menor. ¿Qué significa eso? Vamos a suponer que tenemos un cable, ¿ok? Y estas serían las líneas de campo eléctrico. ¿Ok? Aquí el radio de curvatura es hacia afuera y las líneas de campo se dispersan. Entonces aquí el campo eléctrico podemos considerar que es menor al campo eléctrico en este punto. Y aquí pareciera que las líneas de campo se están juntando. Entonces en esta región el campo eléctrico es mayor que en esta región. ¿Sí? No significa que sea diferente, por ejemplo, la intensidad del campo en este punto a este punto, sino por la forma del conductor como está enrollado, se da una sumatoria, ¿no? Y el campo eléctrico en esta región sería mayor. Sí, más o menos quedaron claras estos 4 puntos.
Sí. Sí. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos un campo eléctrico, y tenemos un conductor en equilibrio? Este conductor está en equilibrio. Entonces, si lo sometemos a un campo eléctrico, en este caso es positivo, las cargas negativas se van a alinear hacia donde viene el campo y las cargas positivas se van a alinear hacia el otro lado. Entonces, nuestro conductor se polariza, pero en realidad su carga neta pues sigue siendo cero, ¿no? Y esto ya también lo vimos en unos ejemplos, ¿no? El flujo eléctrico a la entrada, pues menos el flujo eléctrico a la salida, el flujo neto aquí es cero. Pues ya habíamos visto que la carga neta para este tipo de superficies, no importa si es sólido o es hueco, la carga va a estar en el exterior, o sea, o en el exterior la vamos a poder sentir. ¿Okay? No importa su forma y no importa si es sólido o hueco, la carga siempre estará en el exterior de esta forma. Y ¿cómo podemos, por ejemplo, saber eso? Si en esa figura ustedes se imaginan una, una superficie gaussiana, una figura gaussiana, vamos, aquí tienen la figura, la superficie, podría ser irregular. Ustedes toman un pequeño cachito de ahí y se imaginan un cilindro que sale justamente de ahí. En ese punto, el campo eléctrico va hacia arriba y también hay una normal en el mismo sentido. Entonces, con eso podemos decir que las cargas van a estar en la superficie de este objeto, que ya sean positivas o negativas, ¿no? Si la carga neta del objeto es positiva, pues serán positivas. Si la carga neta del objeto es negativa, será en negativo. Y se puede utilizar esta expresión. Entonces el campo va a ser igual a la densidad superficial de carga entre epsilon 0. Y tenemos aquí un ejemplo para ello. Por ejemplo, nos preguntan cuál sería el campo, no el voltaje. Una esfera sólida de radio A, o sea, esta esfera dice que es sólida, que tiene una carga positiva neta Q distribuida de manera uniforme por todo su volumen. ¿Se acuerdan cuando vimos en clases anteriores y nos preguntan, encuentra el campo eléctrico en las regiones marcadas? Esta es la región 1. ¿Se acuerdan del campo eléctrico, por ejemplo, para la región 1? Que veíamos una esfera y luego nos imaginamos una esfera dentro de ella y queríamos calcular el campo eléctrico aquí. Decíamos que el campo eléctrico es el radio A y a este le poníamos radio R. Era K por Q por R sobre A al cubo. Y decíamos que cuando R era igual a A, o sea que las dos, el campo eléctrico era igual a K por Q sobre R cuadrada. Okay, eso fue uno de los ejercicios, lo vimos en la clase pasada. Entonces, el campo eléctrico en la primera región, pues va a ser esto que está aquí, que ya lo calculamos en una clase pasada, K por Q por R sobre A al cubo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la región 2? En la región 2 también lo calculábamos. Teníamos una esfera cargada y queríamos el campo eléctrico en un punto fuera de esa esfera y nos imaginábamos otra esfera y obteníamos esta ecuación. Entonces aquí en 2, el campo eléctrico es K por Q sobre R cuadrada. Y tú dices, bueno, ¿qué pasa con esta esfera?
porque esta esfera está dentro de esta. ¿Dónde queda? Ah, bueno, si nos vamos a las definiciones de aquí, el número 2, el número 1 dice que el campo eléctrico en el interior es cero si el conductor es sólido o hueco. Entonces el campo eléctrico de Q2 va a ser cero. Entonces tenemos un conductor, una esfera hueca. Entonces dentro va a ser cero. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la región 3? Pues aquí, si esta parte, digamos que es el conductor, entonces las cargas están en el exterior, ¿no? Por acá tenemos todas las cargas aquí negativas están en el exterior. Y si tenemos un campo debido a esta esfera, va a estar en la superficie aquí. Entonces, en el interior, el campo eléctrico es cero. ¿Qué pasa en el exterior, en la región 4? Okay, aquí. ¿Cómo sería el campo? Ah, pues nosotros tenemos que, cuando tenemos una superficie, digamos que aquí tengo dos cargas negativas y aquí tengo una carga positiva, el campo eléctrico va a ser igual a la sumatoria, ¿no? De K por las Q que yo tenga, 1 más Q2 sobre sobre el radio de cada una de ellas. En este caso es el mismo, o sea, en realidad lo que nos importa es la carga. Entonces aquí nos quedaría el campo eléctrico generado sería debido a la suma, si sumamos las cargas, tenemos menos 2Q y aquí tenemos más Q. Entonces sería menos K por Q sobre R al cuadrado. Sería negativo. Y eso es debido a la carga neta total que hay dentro de toda la esfera, ¿no? Tengo mi esfera y dentro de ella tengo solamente dos cargas, una negativa y la otra positiva. La magnitud de la negativa es el doble que la positiva, entonces aquí sería menos Q. Y por eso me queda así el campo. Bueno, aquí hemos concluido la primera unidad. El día del examen va a ser programado para el 26 de este mes. La última tarea, la tarea 2, pero voy a subir y va a quedar para la siguiente semana, para el día 22. Alguien me preguntó, no sé si en este grupo, un formulario. Esta tabla viene al final de cada capítulo de los dos que vimos en la primera unidad. Estas son las únicas fórmulas que vimos. Entonces las pueden utilizar. Si en algún momento ustedes sienten que necesitan las fórmulas que se obtuvieron en los ejercicios intermedios, pues aquí no viene ninguna. Las pueden utilizar, ¿no? O sea, cuando calculábamos esto, cuando calculábamos esto, las pueden utilizar, no pasa nada. Nomás, si las usan en el examen, pongan de dónde salieron, de qué ejemplo salieron. Y eso sería todo. El lunes vamos a empezar con la segunda unidad, que es potencial eléctrico. Ahí sí ya vamos a definir lo que es voltaje y vamos a empezar a ver capacitores, cómo se almacena la carga. Y ya. Entonces, la definición de voltaje no es, pues lo usamos mucho, pero no es tan sencillo de entender. Y tiene que ver con la energía potencial que ustedes veían en mecánica clásica, ¿no? ¿Qué llevaron? Estática, dinámica, ¿no? Ahorita ustedes en qué están? Segundo.
No, en tercero. O sea, apenas estamos llevando estática, pues. Y luego sigue dinámica. ¿O no les van a dar dinámica? ¿Sí? Ah, ok. En dinámica es donde van a ver eso. Energía potencial. Entonces, pero aquí lo vamos a usar también. Se supone que deberían de ver primero algo de mecánica clásica, es como dinámica. Tendrían que haber visto primero algo de eso antes de ver esto. Pero igual, no pasa nada. Entonces, si no hay preguntas, nos vemos el lunes y al ratito les subo la